Una vez más, feliz sábado a todos. Es un gusto estar aquí de nuevo y tener la oportunidad de compartir con vosotros la palabra de Dios. Antes, sin embargo, os traigo de nuevo un saludo muy especial, lleno de cariños de mi esposa. Así que ella me dijo, mira, di a la iglesia que no sé cómo, aunque de tan lejos, pero ya os amo a todos. A ver cómo pasa eso en el corazón femenino, ¿no? Pero tiene un deseo muy fuerte de estar pronto aquí. Y yo ya comienzo a alegrarme un poco más, porque esa semana ya le compramos el billete para que viaje, ¿no? Ahora que ya tengo una garantía más de que no me va a abandonar. Y después de todos los arreglos que hicimos, a causa de sus compromisos por allá en Brasil y todo eso, está definida la fecha del 10 de junio. 10 de junio. Pero me queda rato aún no quedarme aquí solo. Entonces sigan orando por su pastor, por favor. Muy bien. Quisiera compartir con vosotros una historia de la Biblia, de los Evangelios, que seguramente nos trae lecciones espirituales muy importantes. Me gusta mucho predicar sobre la vida, las palabras, las enseñanzas y los milagros de Jesús. Seguro que estaré aquí predicando muchas veces sobre estos puntos, ¿no? Quisiera en este momento invitarlos a la lectura del texto que es un milagro de Jesús. Así que os invito a leer conmigo en el Evangelio de San Juan, capítulo 5. Todos, por favor, abran la Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 5. San Juan, capítulo 5. Os espero hasta que todos tengáis la Biblia abierta, los que pueden y desean. Sea la Biblia en papel, sea en el aparato electrónico, como queráis. ¿Ya encontraron? Si necesitan ayuda, el Evangelio de San Juan está más o menos ahí entre Génesis y Apocalipsis. Por ahí lo vas a encontrar. ¿Bien? ¿Ayudó? Muy bien. Una breve introducción antes de la lectura, para que podáis quizás comprender aún mejor el mensaje de hoy. Tenemos los cuatro evangelios. El texto es San Juan, capítulo 5. Mantiene ahí. Ya comenzamos a leer. La historia de Jesús nos es contada en 4 evangelios. Los 3 primeros son llamados los sinópticos. ¿Por qué? Porque ellos tienen muchas semejanzas entre sí. Aunque cada uno tiene sus características y peculiaridades, pero son muy semejantes. El evangelio de Juan es completamente distinto. Por eso no está en este grupo. Una característica marcante en el texto de Juan es que el texto está dividido en 7 sesiones. Y en cada sesión de estas hay un milagro. Así que en todo el Evangelio de Juan solo hay 7 milagros de Jesús. No hay más que eso. Y una cosa interesante. En todos los 4 evangelios, pero principalmente en Juan, los milagros de Jesús son vistos, son llamados de señales. Señales. Así que con esta comprensión podemos aprovechar más el mensaje de hoy. ¿Por qué? Porque necesitamos comprender cada milagro de Jesús antes que sea un milagro. Antes de ser un milagro, es una señal. ¿Qué significa una señal? Significa lo siguiente. A ver si me explico. La verdadera importancia de una señal no está en la misma señal, sino en aquello para que apunta, direcciona la señal. No sé si me explico, si estoy complicando la cosa. Si tienes una señal de tráfico, por ejemplo,
hay un cartel que te dije, mira, Bilbao a 40 kilómetros. Si estás yéndote a Bilbao y tienes ahí una señal diciendo que está a 40 kilómetros, por supuesto que no te vas a quedar ahí en donde está la señal, porque tampoco vas a decir, mira, he llegado a mi blanco, he llegado a mi destino. No, la señal no tiene importancia en sí mismo, sino para dónde apunta. Así que los milagros de Jesús, la verdadera importancia de los milagros de Jesús no está en el mismo milagro, sino en aquello para que apunta. El milagro es una señal. Os doy algunos ejemplos. Cuando Jesús abrió los ojos al ciego, ¿dónde está la importancia de este milagro? Para el ciego fue, por supuesto, muy importante, pero esa no es la verdadera importancia del milagro. Porque Jesús no abrió los ojos a todos los ciegos, ni de su tiempo, quiere decir de toda la historia de la humanidad. Si la importancia estaba en el milagro, yo podría decir, Jesús hizo muy poco. Pero cuando comprendemos que la importancia está en la señal, cuando Jesús abrió los ojos al ciego, fue importante para aquellas personas, pero la verdadera importancia está en la señal. Esta es una señal de que Jesús es la luz del mundo. Y esto nos alcanza a nosotros. Cuando Jesús alimentó las multitudes, multiplicó los panes, la importancia no estaba en solamente alimentar los hambrientos de aquel momento. Si fuera eso, Jesús hizo muy poco, porque ¿cuántos hambrientos han vivido en toda la historia de la humanidad? Y Jesús no les ha alimentado físicamente, directamente. Cuando Jesús alimenta a la multitud con la multiplicación de los panes, esta es una señal de que Jesús es el pan de vida. Y eso nos alcanza a nosotros. Cuando Jesús resucita a un muerto, Lázaro, ven fuera. La importancia no estaba en la resurrección de Lázaro. Sí, por supuesto, para él, para las personas ahí fue muy, muy importante, pero la verdadera importancia está en la señal. Esta es una señal de que Jesús es la resurrección y la vida. Así que cuando leemos un milagro de Jesús, debemos buscar entender cuál es la señal para mí hoy. Entonces vamos a leer uno de los milagros de Jesús en el Evangelio de Juan. Y la pregunta es, ¿cuál es la señal que va a servir para mí y para ti en esta mañana? ¿Podemos leer ahora? Y os hago un pedido. Durante la lectura, busca encontrar a tu vista cómo puedes interpretar ¿cuál es el momento más importante de la historia? ¿Está bien? Vamos a la lectura. Espero no haberme alargado demasiado en la introducción, pero es bueno para que todos puedan quizás aprovechar mejor el mensaje de la Biblia. San Juan capítulo 5, así comienza el primer versículo. Después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Mientras yo voy,
otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Amén, para la palabra de Dios. Aquí está una historia interesante, con algunos aspectos bastante curiosos, ¿no? Cuando os pregunté, ¿cuál es la parte más importante de la historia? ¿Cuál es la parte más importante de la historia? Ya voy a hablar sobre eso. Vamos a comprender la señal. Mira, Jesús sanó el paralítico. ¿De qué me sirve esa historia? De alguna manera necesitamos identificarnos con este pobre paralítico. Así que te invito a ti individualmente, a que busques identificarte agora con él. O sea, ¿cuál es tu parálisis? Este hombre representa cada ser humano. De alguna manera, cada uno de nosotros sufrimos de una parálisis. ¿Así se dice? De una parálisis. ¿Qué significa la parálisis? Su parálisis lo impedía de caminar, de estar ahí parado, caminando, de pie. Nuestra parálisis es todo aquello que de alguna manera también nos impide de caminar firme en los caminos de Dios. Todo lo que de alguna manera está interfiriendo en nuestra relación con Dios. Por eso os pregunto, ¿cuál es tu parálisis? ¿Qué hay en tu vida que de alguna manera te está impidiendo de mantenerte firme en los caminos de Dios? ¿Sería un pecado, una adicción? ¿Sería un temperamento que no controlas? ¿Sería una circunstancia difícil en tu vida? ¿En el matrimonio, en la familia, con un hijo, con tu marido, con tu esposa? Cosas que de alguna manera están interfiriendo en tu vida con Dios. ¿Cuál es tu parálisis? Una tentación especial, una condición en tu trabajo, algo que, mira, te está destruyendo la vida espiritual. Lo que te está impidiendo de caminar en los caminos de Dios como te gustaría hacerlo. Así que te invito a identificarte con este paralítico. De alguna manera, cada uno de nosotros sufrimos de una parálisis. Y la buena nueva de esta mañana, es que Dios te puede sanar de tu parálisis. 2, 3 améns. 4. No, quizás no está saliendo ese sonido, no. No, porque yo esperaba una reacción. Quizás yo no dije con tanto ánimo, ¿no? Lo que te estoy diciendo, mira, ¿cuál es tu parálisis? ¿Cuál es el problema en tu vida? ¿Es un rencor, una mágoa, un pecado, una adicción, un temperamento, un problema en familia? ¿Cuál es tu parálisis? ¿Qué te está impidiendo de tener una vida enteramente consagrada a Dios? Lo que te estoy diciendo, y te voy a mostrar en la palabra de Dios, es que Dios te puede curar de tu parálisis hoy. Amén. Amén. Esa es la buena nueva. Este es el mensaje de hoy. Ahora, algunas cosas interesantes, ¿no? Jesús se acerca del hombre. Mira, había una multitud. ¿Qué clase de personas estaban ahí? Enfermos, cojos, ciegos, paralíticos, pobres hombres y mujeres, que tenían una esperanza. ¿Cuál era la esperanza? De que el ángel bajara y agitara el agua. Pero mira, sabemos que esto era una leyenda. No hay ninguna evidencia de que esto pasaba de hecho. Algunas traducciones traen este texto marcado, mostrando que no está en los principales manuscritos. Pero había una leyenda, una creencia de que un ángel, mira, este no es el método de Dios. Como si Dios estuviera jugando con los pobrecitos que ahí están.
Mira a un ángel, mira, vaya allá y agita el agua y vamos a mirar lo que va a pasar. Mira lo que pasaba ahí. Y el primero, el más, digamos, el más egoísta. Lo que pasaba por arriba de todos, por encima de todos, llegaba primero, recibía el milagro, la bendición. No es así que Dios trabaja. Entonces no tenemos ninguna razón para creer que de hecho pasaba eso, pero ellos lo creían. Ellos lo creían. Entonces esa era la situación. Y el texto menciona que este hombre vivía paralítico había ¿cuánto tiempo? 38 años. Y no pienso que es una información casual. Pienso que está mencionado eso porque a mí me parece que este era el peor caso de todos que estaban ahí. Así que Jesús se acerca de la multitud en estas condiciones, elige el peor de todos, lo más difícil, lo más grave, para mostrar que para Dios no hay limitación, que para Dios no hay... Dios es especialista en el imposible. Y entonces Jesús le hace la pregunta. Otro tema interesante. Yo tengo una serie de sermones y quizás voy a predicar algunos de ellos aquí. Este quizás ya es el primero. Solamente sobre las preguntas de Jesús. Y aquí viene lo que para mí es la parte más importante de la historia. Para mí la parte más importante de la historia no es cuando Jesús le dice levántate y anda. Y él se levantó y salió. Pero para mí no es la parte más importante de la historia. La parte más importante de la historia, ¿sabe cuál es? La pregunta que le hizo Jesús. Porque, mira, yo nunca lo haría esta pregunta. ¿Qué hacía este hombre al borde del estanque de Bethesda? ¿Qué hacía ahí? ¿Qué esperaba? ¿Qué más quería en su vida? ¿Qué más quería en su vida? Y Jesús se acerca de él y le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta es esta? ¿Quién haría una pregunta de esta? Por supuesto que quería. Por supuesto. La prueba que la pregunta fue importante está en la respuesta del paralítico. Porque la respuesta que se esperaba, ¿cuál era? Sí, claro. Pero ¿qué respondió él? Oh, Señor, no hay nadie, no tengo quien me lleve al agua. No fue eso que Jesús le había preguntado. Jesús le preguntó una sola cosa. ¿Quieres ser sano? ¿Sabes por qué Jesús le preguntó eso? Porque Dios no va a hacer grandes cosas en nuestra vida si nosotros no las queremos. ¿Cuál es tu parálisis? ¿Qué necesitas tener cambiado en tu vida por el poder de Dios? Entonces, para que recibas eso de Dios, hoy, no es mañana, estoy hablando de hoy, salir hoy de la iglesia para una nueva vida con Dios. De eso estoy diciendo, estoy hablando. ¿Qué necesitas para que hoy, en los próximos minutos, salgas de aquí para una nueva vida con Dios? ¿Qué necesitas? Querer. Por eso, la pregunta, ¿quieres ser sano? Aquí es una cuestión del ejercicio de la voluntad. ¿Dónde está tu voluntad? Todo lo que Dios necesita de nuestra parte para hacer cosas lindas en nuestra vida es nuestra voluntad. A veces cometemos el error de querer buscar una transformación a través de nuestros esfuerzos. No, ya he decidido, estoy haciendo eso, estoy haciendo aquello, porque ahora, y Señor, te prometo que nunca más. Mira, pienso que ya has vivido lo suficiente para saber que estas cosas no duran mucho. ¿Sí o no? No duran mucho. Los verdaderos cambios de nuestra vida
no viene como resultado de nuestros esfuerzos. No estoy diciendo que no debemos esforzarnos. La vida cristiana exige esfuerzo. Es una batalla. La metáfora del soldado cristiano es una demostración de que hay una lucha, pero la transformación, las grandes victorias espirituales, no vienen como resultado de nuestros esfuerzos, para que nadie se gloríe. Es la obra de Dios cuando nosotros queremos. Mejor, cuando nosotros ponemos nuestra voluntad en las manos de Dios. Si tú pones tu voluntad en esta mañana en las manos de Dios, saldrás de aquí hoy con la vida transformada. Ahora no quiero ser solamente teórico. Voy a intentar mostrar cómo se hace eso en la práctica. ¿Qué significa poner la voluntad en la mano de Dios? ¿Qué significa eso? En primer lugar, necesitamos saber qué es voluntad. ¿Cuál es el concepto que tenemos de voluntad? ¿Qué es voluntad? Ayúdeme, por favor. ¿Qué significa tener voluntad? Disposición, ¿qué? Me falta la palabra más obvia. ¿Qué es tener voluntad? Querer algo. Quieres. Cuando tú quieres, esa es tu voluntad. El deseo. Así es. Te pregunto, ¿quieres encontrar el lunes en tu cuenta del banco 1 millón de euros? ¿Tenés esta voluntad? ¿Sí o no? Yo la tengo. Y no la oculto. ¿Tú crees que Dios te puede poner en tu cuenta 1 millón? ¿Dios tiene poder para eso? ¿De ponerte en tu cuenta 1 millón de euros? Dios tiene poder. ¿Tú crees que Dios puede hacer eso? Pero no te animes porque Él no hará. ¿Qué significa la voluntad? Querer. Pero, a ver si consigo aquí una ilustración. Yo ya di una mirada y ya noté que nadie aquí se encuadra, está en el ejemplo que voy a dar. De hecho, nadie. Imagínate que hubiera alguien aquí en la iglesia y os garantizo que no hay, ya busqué. Alguien aquí que esté de sobrepeso y necesita adelgazar un poco más. A ver. Oh, qué impresionante. Nadie lo necesita. Todos están ahí muy elegantes, ¿no? Os felicito. Y entonces, pones tu voluntad en la dieta. Ahí vas a seguir una dieta, comer eso, no comer aquello, hacer ejercicio, más caminar, correr y disminuir el postre y cosas de esta naturaleza. ¿Dónde está la voluntad? La voluntad está en seguir la dieta, perder peso, adelgazar, quedarse más elegante, no solamente más elegante, sino que principalmente más saludable, quizás. Y ahí está la voluntad. ¿Y por qué tienes esa voluntad? Haz el esfuerzo y renuncias a algunas cosas que te gustan mucho. A ver, que no, es mejor no decir porque ya tengo hambre, ¿no? Ahora imagínate, llega a la casa de alguien, un amigo, una amiga que te invita a comer y tú estás ahí con la dieta, ¿no? No, tengo que mantener la dieta porque es mi voluntad y está funcionando porque ya has perdido ahí 3, 4, 5 kilos y estás feliz porque está yendo bien y ahí tenés el almuerzo en la casa de alguien que cocina muy bien. ¿Quién será? Aún voy a descubrir. Tú comes la comida, el almuerzo, y te vas al límite. Al límite. Porque estaba riquísima la comida. Pero estás en el límite. Ahí has hecho todos los cálculos de las calorías que comiste, todo eso. Pero después de comer, ya en el límite, viene el postre. No, viene aquel postre. Y te se pone a la frente. Y sabes que para mantener la dieta no te puedes comer el postre. Y ahora te pregunto,
¿Tendrás voluntad de comer el postre o no? No mientas, por favor. Es pecado mentir en la iglesia. ¿Viene la voluntad de comer el postre? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Y te pregunto, ¿y para dónde va la voluntad de mantener, de seguir en la dieta? ¿Sigues teniendo voluntad de seguir en la dieta? ¿Sí o no? Sí. Sí. Tanto que si lo comes, vas a sufrir de una conciencia pesada. No, ¿por qué? Tenías la voluntad de mantener la dieta. Entonces, la pregunta es, ¿estás en una situación en que tienes la voluntad de mantener la dieta y al mismo tiempo la voluntad de quebrar la dieta? Dos voluntades opuestas al mismo tiempo, a la vez. Pregunto, ¿es posible tener dos voluntades opuestas a la vez? ¿Es posible? ¿Sí o no? Sí. Os digo ahora, como teólogo, basado en la teología bíblica, os digo, no. No es posible. Alguien me va a decir, Ranieri, estás hablando por la teología, pero estoy hablando por la realidad. La realidad es que tengo voluntad de comer la dieta y de comer el postre y de no comer al mismo tiempo. No, lo que pasa es lo siguiente. Mira, lo que estoy haciendo es intentando explicar qué significa poner la voluntad en las manos de Dios, para que Dios haga un milagro en tu vida, hoy. Entonces, el primer paso es saber qué significa voluntad. ¿Qué significa voluntad? Y entonces estoy creando esta historia para que puedas comprender qué significa voluntad. Y estoy diciendo que no es posible tener dos voluntades opuestas, antagónicas. ¿Y qué es eso que pasa? Que tenemos voluntad del postre y de no comer el postre al mismo tiempo. Aquí hay lo siguiente. Son cosas distintas. Decimos, tengo voluntad de comer el postre, tengo voluntad está bien decir así, pero en la esencia hay una distinción. Hay una diferencia entre, si comprendes esto, tu vida cristiana puede cambiar, como la mía ha cambiado desde que comencé a comprender esto. Así que lo que estoy haciendo hoy no es simplemente predicando un sermón, sino compartiendo un testimonio, una experiencia que he vivido en mi vida. Hay una distinción, una diferencia entre voluntad e impulso. La voluntad es racional. ¿Así se dice? La voluntad es lo que piensas y escoges, decides conscientemente. Es lo que de hecho tú quieres para tu vida. Es lo que sabes que será lo mejor para ti. Esto es la voluntad. Quieres ser un cristiano mejor. Quieres ser un padre mejor, una madre mejor, un marido, una esposa mejor. Quieres ser una persona mejor. Quieres tener un temperamento diferente. Quieres ser más perdonador. Quieres ser más humilde. Son las cosas que tú tienes conciencia, que tú sabes que es lo mejor para ti. Aquí está la voluntad. Mientras el impulso es una voluntad, entre comillas, momentánea, que no es racional. Y muchas veces actúa en contra lo que has decidido como voluntad racional. Eso es el impulso. Tú quieres ser un padre mejor para tus hijos. Esa es tu voluntad. Tú sabes que es lo mejor. Tú sabes que será mejor para ti, para tu familia, para él. Pero en las cosas de la vida te pierdes la paciencia y acabas por hablar lo que no querías hablar, hacer lo que no querías, aportarte como no querías. Son los impulsos. Y así que nuestra vida no es otra cosa sino esta guerra constante entre voluntad e impulso. Tú quieres, es tu plan, es tu escoja, es lo que sabes, lo que tienes conciencia.
Quiero tener una vida enteramente consagrada a Dios. Quiero abandonar este pecado. Quiero tener poder para perdonar mis enemigos. Quiero tener humildad para pedir perdón a los que he de alguna manera perjudicado. Quiero ser. Pero en la vida no lo alcanzas. Ayúdame con este agua. El mejor agua del mundo, de Athletic de Bilbao. Mejor que el agua del estanque de Bethesda. Lo que iba diciendo es que nuestra vida es esa batalla constante entre voluntad e impulso. Quieres eso, pero hace aquello. Esto está en la Biblia. Esto es completamente bíblico. La Biblia presenta un montón de metáforas para ilustrar eso. La Biblia habla, por ejemplo, del nuevo hombre y del viejo hombre. De la naturaleza espiritual, la naturaleza carnal. El corazón de carne, el corazón de piedra. Todas esas son metáforas para mostrar esta experiencia que tenemos en la vida de cada uno de nosotros. Una batalla constante entre voluntad e impulso. El mismo apóstol Pablo expresa eso de una manera dramática. El bien que quiero hacer, no lo hago. El mal que no quiero hacer, eso lo hago. Mira, qué lucha. Ese texto es tan difícil para mucha gente que algunos teólogos piensan, no, Pablo estaba hablando de cuando aún no era cristiano, antes de su conversión. Otro dice, no, Pablo está hablando de la vida de los otros, no de su vida. Nada de eso. Pablo está expresando su lucha personal, siendo cristiano. Una batalla constante. La pregunta es, ¿cuál de los dos dominará tu vida? ¿La voluntad, lo que quieres, o los impulsos? No, cambio la pregunta. ¿Cuál de los dos ha controlado tu vida? Entonces, esto es tu parálisis. Estas cosas que te impiden de hacer lo que quieres. Lo que sabes que es mejor. Por eso estás paralítico en un pecado, en una adicción, en la pornografía, en los vicios, en cosas que tú no quieres, pero lo haces. Esa es la condición de este hombre en el estanque de Bethesda. En este caso, físicamente, en nuestro caso, espiritualmente. Pero la pregunta de Jesús es la misma. Para él, para mí y para ti. ¿Quieres ser sano? Señor, no hay quien me lleve al estanque. Mira, me imagino a Jesús diciendo, mira, no te he preguntado sobre eso. Para de quejarte de la vida. Para de echar a los otros la culpa de tu condición, porque no hay otro. No. No te estoy preguntando qué te ha pasado en la vida. Te estoy preguntando, ¿quieres ser sano? Así que te digo a ti, para de justificar tu parálisis en las circunstancias de la vida, en los otros. Voy a predicar después aquí en esta iglesia un sermón solamente sobre la respuesta del paralítico. Pero por ahí va. Por ahí va. ¿Quieres ser sano? Señor, no sé. ¿Sabe por qué no sabía? Te pregunto a ti. ¿Tú quieres ser sano? ¿Quieres salir de aquí con la vida transformada? Mira, no responda tan rápido. Porque no es tan fácil querer ser sano. Quizás tu condición de paralítico te está muy cómoda. Porque sigues haciendo lo que da las ganas. Sigues viviendo lo que
cómo quieres vivir. Por un lado estás allá, Señor, dame santidad, me ayuda, pero por otro lado, al fondo del corazón, te estás disfrutando tu parálisis. Así vivía este hombre. Para él no era tan fácil. Ser sanado significaba asumir la responsabilidad por su propia vida. Significaba andar con sus propias piernas. Dejar de buscar y pedir limosna a los demás. Entonces, ¿qué? Ser transformado por Dios implica nuevas responsabilidades. Entonces, si estás escuchando Jesús te preguntando hoy, ¿quieres ser sano? Mira, piensa bien, antes de contestar. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres, en otras palabras, hijo, hija, dame tu voluntad, pone tu voluntad en mi vida? Quizás vaya a decir, Señor, pero mire, estoy haciendo eso, tengo ese problema. Jesús te dice, no te estoy preguntando de tus fracasos con tus impulsos. Yo sé que por tus impulsos has fracasado. Pero lo que te ofrezco es algo que está en otra dirección. Estoy hablando de la voluntad. No te estoy preguntando cómo estás viviendo. Te estoy preguntando cómo quieres vivir. Es eso que Dios ve en nuestro corazón. No pienses que porque estás siendo derrotado por tus impulsos, que Dios te ha rechazado. Dios está leyendo tu corazón y Él conoce cuál es tu voluntad. Por eso te está diciendo, hijo, hija, dame tu voluntad, pone tu voluntad en mi mano. Ahora, ¿qué significa poner la voluntad en las manos de Dios? Y ahora os explico. Cuando Jesús dijo, levántate y anda, porque a principio él parece que no comprendió. Señor, no hay quien me lleve, porque cuando el agua es agitada, entra otro en mi lugar, todo. Jesús, hijo, pienso que no comprendiste lo que te estoy ofreciendo. Levántate y anda. Olvídate del agua. Levántate y anda. En este momento, el paralítico comprendió. En este momento él comprendió cómo debía lidiar con aquello. ¿Cómo sé que en ese momento comprendió? Porque yo estaba leyendo esta historia ya por no sé cuántas veces y ya había leído muchas veces y nunca me había dado cuenta de esta declaración. Pero una vez, hace algunos años, estaba leyendo de nuevo en el libro Deseado de todas las gentes y Elena de White hace un comentario que una luz brilló a mis ojos en aquel momento. Cuando Jesús le dijo al paralítico, levántate y anda, ¿sabes qué le pasó al paralítico? Mira, la Biblia no cuenta los detalles. Dice que levantó todo, pero ¿qué de hecho pasó en este momento? Aquí os traigo el texto que tengo de Elena de White y que es impresionante. Solamente una pequeña parte. Cuando Jesús le dijo, levántate y anda, yo pensaba, en este momento comienza una transformación, los músculos, la piel, la sangre, los huesos, todo comienza a cambiar, sus piernas comienzan a temblar. Quizás él pone la mano a ver si están fuertes, quizás él mueve las piernas y ahora que ya sabe que está sanado, que está sano, da un salto y sale glorificando a Dios, amén. No digas amén, porque no fue nada de eso que sucedió. Cuando Jesús le dijo, levántate y anda, ¿sabe lo que pasó a él? Nada. Deseado de toda la gente, 172. Jesús, después que Jesús le dijo, levántate y anda. Aquí está. Jesús no le había dado seguridad alguna de ayuda divina. No había temblor en las piernas, no había sangre se moviendo, no había piel, músculos, nada. En portugués la traducción dice así, Jesús no le había dado ninguna evidencia. No había nada. El hombre
podría haberse detenido a dudar y haber perdido su única oportunidad de sanar. Así que Jesús le dijo, levántate y anda. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Nada, nada. Él podría quedarse dudando, a ver, Señor, está bien, levantar. Entonces, mira, sáname primero, porque ¿cómo puedo levantarme si estoy así? Si él hubiera hecho eso, no habría disfrutado el milagro y haber perdido su única oportunidad de sanar. Pero aquí está lo que significa poner la voluntad en las manos de Dios. Pero creyó la palabra de Cristo y al obrar de acuerdo con ella, recibió fuerza. Entonces, ¿quieres ser sanado? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres recibir una transformación en tu vida? ¿Quieres que tu voluntad prevalezca sobre tus impulsos? ¿Quieres un cambio completo? ¿Quieres ser sano de tu parálisis? ¿Quieres salir de aquí para una nueva vida con Dios? ¿Quieres? Levántate y anda. ¿Sabes? Muchas veces yo cometí el error de buscar una transformación con una lucha, quizás a veces después de una caída, un pecado. ¿Cuántas veces he vivido eso en mi vida? De ponerme delante de Dios y clamar, Señor, cambia mi vida, cambia mi vida. Señor, saca de mi corazón este deseo, esta inclinación, esta cosa que me está impedindo. Y luchaba y a veces lloraba delante de Dios, orando con las más, ¿cómo se diría? Las más fuertes, intensas oraciones que he hecho con Dios. Y muchas veces terminaba la oración y me quedaba esperando a ver si aquilo cambiaba, a ver si pasaba el deseo o la inclinación o la tentación. Y muchas veces terminaba la oración y decía, no ha sido de esta vez que he sido transformado por Dios. Pero después comprendí que lo que me dice Dios no es, mira, sientes que te he cambiado, ahora sigue tu vida santa. No. Lo que me está diciendo Jesús es, levántate y anda. Señor, pero aquí está la tentación, aquí está la inclinación, aquí están mis impulsos. No te voy a quitar eso. Dame tu voluntad. El milagro no pasa cuando recibimos la palabra de Dios, sino cuando decidimos vivir la palabra de Dios. Aunque no tengamos evidencia de la cura, de la sanación. ¿Cuál es tu parálisis? ¿Tienes un encuentro, una cita con el pecado esta noche? ¿Quieres ser sano de eso? Levántate y anda. Pero no sé si voy a soportar, no sé si voy a vencer. Mira, no importa lo que sientes. Lo que necesitas es actuar, decidir y actuar. Os cuento una experiencia que ha pasado conmigo hace muchos años. Yo estaba dirigiendo una serie de conferencias bíblicas y había mucha gente venido ahí, estudios bíblicos, oración, la iglesia involucrada, todo. Y había una mujer, una joven mujer, una joven señora que estaba veniendo a la iglesia, estaba encantada con todo y estudiando la Biblia, participando de las programaciones. Y cuando comenzamos a hablar de bautismo, ella quería ser bautizada, pero tenía un problema. Ella era viciada en el cigarrillo, en el tabaco, fumaba mucho. Y comenzó una lucha para vencer el vicio, la adicción. Pero no le alcanzaba. Oraba y todo y seguía, pero no se perdía una reunión de la iglesia, seguía ahí orando, estudiando la Biblia, todo, pero no vencía el vicio de fumar. En una ocasión le fui a visitar y cuando llegué a su casa, ella estaba llorando, pero llorando, desesperada. Yo le pregunté, ¿qué pasó, Marcia? Marcia es su nombre. Y ella me decía, pastor, mira, después de tanto tiempo intentando vencer el vicio, finalmente, hace pocos días, yo tomé la decisión para que hoy, exactamente en la fecha de hoy, sería mi primer día de victoria. Hice un plan con Dios para a partir de hoy no fumar más.
me desperté más temprano, tuve un encuentro con Dios, comencé el día orando, leyendo la Biblia, teniendo en mente que hoy sería mi primer día de victoria. Pero mira, pastor, aún no ha llegado la mitad del día y me dio ganas de fumar y yo no resistí y fui ahí, tomé el cigarrillo y acabé de fumar un cigarrillo. Y ahora veo que para mí no hay solución. No consigo vencer. Y mientras escuchaba eso, pensaba, exactamente esta es la lucha de casi todos los cristianos. No es el cigarrillo, no es el tabaco, pero son otras cosas. Quieres, esfuérzate, pero no consigues. Y cuando me decía, mira, para mí no hay solución, yo le hice una pregunta. Yo le dije, mira, ¿cuándo te dio estas ganas de fumar? Tú me dijiste que fuiste allá y tomaste el cigarrillo y lo fumaste. Sí, pastor, ha pasado exactamente así. Lloraba. Yo le pregunté, ¿dónde estaba el cigarrillo? Y él me dijo, mira, estaba ahí en mi casa, en mi bolso. Y yo le pregunté, mira, ¿tú estás luchando para vencer el vicio? ¿Estás orando para vencer el vicio? ¿Estás yendo a la iglesia para vencer el vicio? ¿Estás estudiando la Biblia para vencer el vicio? Y ella, sí, pastor, es eso, estoy. ¿Estás ahí buscando ayuda para vencer el vicio? Y a la vez, estás llevando el vicio en tu bolso. Ella me miró y yo le dije, mira, en el momento cuando pediste a Dios para vencer el vicio, en este momento ya deberías haber comenzado tu vida sin vicio. Aunque no sintieras nada, aunque tenías todavía las ganas, el deseo, pero decidir vivir, aquí está el secreto. Todos aquí conmigo. Mire, ya estoy terminando. El secreto para vivir el milagro en tu vida, el milagro de la transformación, de las victorias que tú necesitas en tu vida, ¿sabe cuál es? Es vivir el milagro antes del milagro. No te quedes esperando el milagro. Que Dios te cambie, que tú sientas que ahora estás transformado. Si vas a esperar, espérate sentado. Lo que dijo Jesús al paralítico, levántate y anda. No te quedes esperando que comience la sangre, los músculos, los nervios, no te esperes eso. Esto vendrá como la consecuencia de tu respuesta a la palabra de Dios, a la palabra de Cristo. Elena de White dice que la única cosa que él tenía era la palabra de Cristo. Y entonces él comprendió y decidió obedecer la palabra de Cristo. Aunque que todavía no había sido sanado, pero ya tenía la palabra de Cristo. ¿Quieres ser sano? ¿Cuál es tu parálisis? Decide y vive el milagro. Y en el proceso de decidir y vivir el milagro, tú vas a experimentar el milagro. El milagro va a pasar en tu vida. Pero mientras estás esperando el milagro, nada va a pasar. Hay una historia en la Biblia que ilustra muy bien este hecho. El pueblo de Dios estaba para atravesar el Jordán. ¿Me expreso bien? ¿Comprende bien cómo está mi español? Muchas gracias, muchas gracias. Estaba para atravesar el Jordán. ¿Cuál fue el orden de Dios? Yo voy a abrir el Jordán y vosotros van a pasar a pies secos en el Jordán. ¿Fue ese el orden? No. ¿Cuál fue el orden? Yo voy a abrir el Jordán. Entonces, métanse en el Jordán. Si ellos se quedaran esperando que el agua parara y que el río secara, estarían hasta hoy esperando. Lo que hicieron, metieron los pies en el agua. Esto lo hicieron. Comenzaron a vivir el milagro antes del milagro. Vivir el milagro basado no en los cambios, no en el sentimiento, no en las evidencias, sino en la palabra de Dios. Lo que te está diciendo Jesús en esta mañana, levántate y anda. Tú puedes cambiar tu vida con el poder de Dios. Te ofrezco el poder, pero necesitas decidir
y comenzar a vivir el milagro. ¿Tienes una cita con el pecado hoy? Cancela de tu agenda. Pero no sé, no importa lo que tú sabes, lo que tú sientes. Lo que Dios quiere es decide. Cuando decides y actúas, Dios te dará la fuerza. Dios hará el milagro. ¿Qué necesita ser cambiado en tu vida? En tus negocios, en tu familia, en tus relaciones con las personas. ¿Estás buscando de Dios alguna mudanza, algún cambio? Sí. ¿Y estás esperando qué? Que Dios haga algo. ¿Sabes lo que está pasando? Dios te está esperando hacer algo. Y es cuando tú haces que Él te da la fuerza. Eso significa poner la voluntad en las manos de Dios. No se trata de un sentimiento, se trata de una decisión, una iniciativa. ¿Cuál es tu parálisis? ¿Cuál es la transformación que necesitas de Dios? La pregunta de Jesús es, ¿quieres ser sano? ¿Quieres? Si quieres, levántate y anda. O sea, decide y comienza a vivir el milagro. Y entonces, y solo entonces, el milagro va a ocurrir en tu vida. Amén. Amén.